A ver, vos no escuchaste la otra vez que estuvo. Bienvenido, Leo. ¿Te escucho? No Le me da clavaba bola, el visto. no me da bola. No, me parece que No te escuchó, es un genio. No, yo lo estaba que sabe corriendo este para pibe, acá. lo que habla, vos Estaba estabas corriendo para acá. No, es un genio. El miércoles Gracias pasado. por los halagos. Bueno, Leo, estás acá de vuelta para contarnos un poquito cómo fue la marcha de la semana pasada, para que nos cuentes un poco cómo fue la convocatoria. Yo estuve ahí, pero bueno, la gente que no estuvo, como Dani, se tiene que enterar cómo estuvo eso, cuántas organizaciones participaron. Bueno, contanos un poquito cómo estuvo eso. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a la audiencia, a ustedes también, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que fue masiva la protesta de la semana pasada. Recordemos, fue la tercera huelga mundial por el clima, que, bueno, a nivel global, en primer lugar, fue una de las convocatorias más grandes que hubo desde que se impulsa. En Argentina en particular es la tercera huelga climática. Y tuvo picos, por ejemplo, de 500.000 de asistentes en Berlín, ¿no? Donde, por ejemplo, estuvo Greta Thunberg, que es la propulsora de esto, ¿no? Esta joven sueca. En Argentina el epicentro fue Congreso y después también en el Obelisco, y marcharon hacia Plaza de Mayo. Y en nuestra ciudad, si me dejás decirlo, creo que fue la convocatoria ambiental más grande de la que yo tenga memoria. Fue realmente inmensa, de una pluralidad además política y organizacional impresionante también, porque participaron más de 30 organizaciones de distinto carácter. Yo traje un poco una lista para no olvidarme de Me parece ninguna. muy bien. Pero, por ejemplo, en cuanto a los convocantes, que son parte de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, estuvieron músicos indignados e inundados, también la Asamblea Vecinal de Villa Elvira, la Asamblea Vecinal de Tolosa, Ambiente en Lucha, vecinos contaminados de Berisso y Ensenada por Copetro, la Asamblea Vecinal de Barrio Norte, Preservando Hudson, Viernes por Futuro, Acción Ecológica Anticapitalista, la Red Ecosocialista, la Juventud del PTS, Tribuna Ambiental, XR La Plata, el Centro de Estudiantes, la Coordinadora de Centros de Estudiantes Independientes, la Secretaría Ambiental de la FULP. Estuvo también, qué sé yo, la Organización de Cartoneros y Carreros de la UTEP, la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Bueno, una pluralidad. Eco House, sí, disculpa que me los olvidé. No. Estoy yo acá para recordarlo. Te saltó, ¿viste? No, pero ¿Cómo no nombraste? dije que traía lista para no olvidarme y me olvidé Hay igual. un contrato que cada 10 minutos hay que decir Eco House, por cualquier cosa. Pero está bien, no, porque hay que dar cuenta del crédito que corresponde a todos los. Yo soy presidente de una ONG también del clima, aunque no la nombran, ustedes no quieran, se llama CEPA, pero somos nuevitos. Por ahora, este año arrancamos, pero bueno, una más. Bueno, sí, yo coincido con lo que mencionás. Realmente fue muy convocante. ¿Qué tipo de reclamos porque vos estuviste a cargo de ahí de la radio abierta, micrófono abierto, no sé cómo lo llamaron? Cuéntenme un poquito de eso. ¿Qué pasó? ¿Hubo bandas y eso? ¿Cómo? En principio voy a mencionar que estuvo, no recuerdo bien el nombre, pero seguramente como vos la contactaste te acuerdes, la vecina de Berisso con el tema de Copetro, que estuvo acá y Julieta, estuvo ahí hablando también. Colac. Nunca me acuerdo. Ellas estuvieron hablando ahí en dos la genias que están desde el principio del programa, de siempre, y tienen una lucha vecinal y... Unas grosas. Sí, y además meten el cuerpo, van contra Copetro, contra todo, ahí siempre están... Sí, la verdad que la problemática de esos vecinos es, y también nuestra en un punto, ¿no? Pero bueno, ellos lo están viviendo como muy de cerca y la verdad es que es impactante. Berisso es impactante, es terrible. Yo era entrenador de un equipo de allá de rugby de Berisso, entrenábamos en la pista y cuando llovía el barro era azul y con olor a nafta, te juro, era terrible, una contaminación de la tierra. Imagínate los pulmones, ¿no? Los pulmones, el tema de cuando tira el hollín Estuve viendo incluso que estuvieron en Congreso Emistapich o algo así es el nombre, no me acuerdo, pero lo sigo en Instagram, que estuvo como con un traje blanco y llenaron todo de carbón en una parte, no sé si lo vieron a eso, fue como bastante impactante. Llenaron a la municipalidad de Ensenada de Sí, bueno, eso pasó, ya cuando le hicimos la entrevista otra vez nos contaron sobre esa situación, que lo sacaron medio por la fuerza. Sí, tal cual. Una situación complicada que se vive acá. ¿Y qué otras problemáticas de la zona recordás que estuvieron presentes ahí como en reclamo?
Bueno, estuvieron participando también, mira, me olvidaba de ellos, los vecinos y vecinas del Rincón, que reclaman la devolución de su terreno fiscal, que fue cedido a Cáritas. Eso fue cedido a una iglesia, ¿no? Sí, fue cedido al Cáritas, arzobispado, sí. claro, bueno, al arzobispado, que él lo va a utilizar para la construcción de un local de Cáritas. Que eso fue, perdón, que te interrumpa, pero hagamos una charla así. Por supuesto. Hubo disturbios en el Consejo Deliberante cuando... Sí, las reprimieron a las chicas. Y bueno, los vecinos en su momento es una lucha larga, ¿no? Vienen reclamando un centro de salud y un jardín maternal. Y en su momento Garro, cuando había sido candidato, firmó un acta compromiso donde todos los candidatos del momento asumieron como propio el reclamo de la construcción de un centro de salud. Así que se sienten doblemente defraudados, ¿no? Por esta situación. En contra de eso, Garro dio en El Peligro un terreno para que era un humedal, y lo querían también hacer una iglesia evangelista, y como que lo destinó a un mini parque ecológico, mini humedal en esa zona. Así que, y es fundamental la participación de los vecinos y vecinas en la planificación urbana. Digo, pues si no se olvidan de todos estos aspectos ecológicos, del acceso a la vivienda, de necesidades básicas, como yo conozco el Rincón, les queda el centro de salud más cercano a 4 kilómetros. Imagínate, ¿no? Entonces es mucho más prioritario satisfacer esa necesidad que un local de Cáritas, más cuando los vecinos y vecinas se vienen organizando hace años para reclamarlo. Así que también estuvieron ellos, que si bien es un reclamo estrictamente ambiental, pero de manera colateral sí, ya que lo ambiental incluye lo social. Y además, como parte del paquete, también han desafectado la plaza, que esto fue la semana pasada en ese hecho de represión que decía Daniel. La plaza, que es una plaza autogestionada por los vecinos y vecinas, acaba de ser cambiado su uso para la construcción de un playón, o sea, más cemento de manera irracional, cuando hoy hay árboles nativos, juegos y demás, también gestionado por los vecinos. Sí, un espacio verde donde puedan recrearse, digamos. Exacto. Después, bueno, estuvieron las asambleas de inundados e inundadas de La Plata, de las distintas localidades del Gran La Plata, que también, bueno, plantearon ahí todas sus medidas en torno a la necesidad de proteger los espacios verdes, a las obras hidráulicas. Totalmente. También estuvieron los carreros y cartoneros planteando la necesidad de discutir la ley de envases. Estuvo preservando Hudson, que es una asamblea de vecinos y vecinas de la localidad de Hudson, Berazategui también, que vienen planteando la necesidad de ponerle un freno a la especulación inmobiliaria que avanza sobre los humedales de esa localidad. Bueno, ya lo que también vimos, viene hace tiempo esa lucha. Tal cual. Y bueno, hubo otras problemáticas también que se plantearon, como el tema de la contaminación del arroyo Rodríguez por parte de Frigorina y del Country Gran Bell, y otras problemáticas más que hacen a la bueno, región. estuvieron también de la Asamblea Parque Pereira, estuvieron ahí andaban con un código QR para que la gente pueda firmar la petición que tienen. Bueno, eso también hemos sacado nota con ellos acá en el programa. Estaba Crespo. También vi una foto, Gastón Crespo, el concejal. No, yo no lo vi, pero bueno, había mucha gente, como Había estamos diciendo. Sí. Así que, pero bueno, sí, la verdad es que a nivel local, digamos, hay muchas problemáticas ambientales que atender y, como vos decías también, sociales, ¿no? Que tienen que ver con lo social, que me encanta remarcar que es una misma cuestión, digamos, lo ambiental no necesariamente es algo aparte, al contrario. Decían los carteles por ahí, justicia social es justicia ambiental o algo así. Sí. No, justicia ambiental es justicia social. Y me parece que es así, ¿no? Que lo ambiental está como muy empapado de todas las otras problemáticas. Así que, bueno, nada, me pareció muy, muy emocionante ver a tanta gente entendiendo la gravedad de la situación y entendiendo lo importante de la acción, ¿no? Porque creo que por ahí es la posibilidad de cambiar algo, de generar un cambio. ¿Qué cantidad de gente pensás que fue? ¿Cómo lo vieron ustedes? Nunca es suficiente, obvio, pero sin cifras, pero... No podría estimar una cifra, pero sí te digo que es la más numerosa creciendo. que yo viví hasta ahora de la región, creo que es la más numerosa. Consideremos que hay mucha gente que viajó a Capital por la cercanía que tenemos. Claro. Viajaron muchos a Capital, pero creo que aún así, sabiendo que hay mucha gente que viajó a movilizar a Capital, que acá hubo un gran número de personas, me pareció que fue muy, muy,
numeroso. Sí, sí. Además se viene, un poco lo debatíamos la otra vez, la semana pasada, ¿no? Se viene adquiriendo una conciencia socioambiental muy fuerte, Tal cual. porque la misma realidad lo impone, ¿no? No es que esta huelga climática se dio en el vacío, sino se dio una semana después de que se anunciara la nueva ley de hidrocarburos, que plantea subsidios millonarios para las industrias responsables del cambio climático. Totalmente. Se da en el marco de que se está discutiendo, que está cajoneada hace más de un año, la ley de humedales, por ejemplo, y vemos arrasar los Eso incendios. es justo lo que tenemos que hablar, porque se está venciendo, ya este año vence la ley el proyecto de ley. Exacto, Y va de a perder. varias leyes. Y está claramente cajoneada por el lobby del agro, porque justamente la Cuando Secretaría, hablamos la con Comisión de Agricultura... diputados y senadores, nos dicen este año por las elecciones, nos dicen. Yo pensaba, ¿qué tiene que ver las elecciones? Si tenés que trabajar igual o no. No, Te pero pagan si- igual, está si bien, vos- viajan a sus provincias Pero dejalo o al como interior. Sí, perdón. No, no, Pero sí. tengo, viste, una No te medio ves tu bronca programa. porque Hablaba él solo. El tema es y es para eso. Para eso me dice este claro. programa. Y no, viste, me decían no, porque hay elecciones, no tratamos los proyectos. ¿Qué tiene que ver? Te pagan para trabajar y tratar los proyectos igual. No, pero si vos te pones a ver... Digo, siempre tiene excusas, eso digo. Por supuesto, siempre hay excusas. Pero además se plantea, por ejemplo, ya Julián Domínguez, el nuevo secretario de Agricultura designado... Ministro de Agroindustria, si no me Sí. equivoco, así es el nombre Sí, del sí, ministerio. sí. Definido en este cambio de gabinete, plantea aumentar un 50% las toneladas. Creo que eran de 53 millones a 72 millones de toneladas de soja para la exportación, ¿no? Claro. ¿Y sobre la base de qué? Digamos, porque la soja se siembra en algún lado. Entonces hay territorios que compiten, que son los Totalmente. humedales versus el monocultivo, los bosques versus el monocultivo, el bosque nativo digo, entonces, ese plan estratégico que ya definió con la mesa de enlace Julián Domínguez, tiene a la ley de humedales como un obstáculo. Entonces, no me digan que es por una cuestión electoral. En realidad, su proyecto de país no tiene nada que ver con el proyecto de país que defendemos quienes planteamos la necesidad de proteger a los humedales. Sí, Yo tal lo cual. decía ese día. Están dispuestos a quemar hasta el último humedal en vez de dejar de pagarle al FMI. Entonces, el desafío que tenemos por delante, en realidad me parece que es seguir profundizando esa unidad y esa diversidad impresionante que se vio en las calles para construir esa relación de fuerza que necesitamos para imponer una agenda a pesar de que los intereses del poder están en el sentido opuesto, porque a la ley de humedales no la vamos a ganar con lobby ni nada, porque ya se demostró que no es el proyecto que defienden. Tal cual. Lo tenemos que ganar en las calles, como se ha ganado en muchos lugares. Ha habido triunfos socioambientales. Pensemos la prohibición de la mega minería en Chubut, se dio gracias a la lucha del no a la mina. La expulsión de Monsanto en Córdoba se dio gracias a la lucha de Malvinas, lucha por la vida en Córdoba. Y así cada uno de los grandes temas de envergadura han sido instalados por una agenda de protesta, no tanto por una agenda, lamentablemente, de gestión legislativa, porque quienes tienen el poder en lo político son los hegemónicos en el poder económico. Totalmente. No son nuestros legisladores, no son los legisladores de la huelga climática, son los legisladores del poder los que deciden ahí. Exacto. Sí, Y con respecto al acuerdo porcino, ¿qué tenés alguna novedad al respecto? Yo no lo vengo siguiendo muy de cerca últimamente, pero bueno, Sí. fue algo que se estuvo hablando todo el año. Y China acaba de abrir de vuelta la importación y todo para pedir más capacidad de No sé, compra. tal vez. Ayer salió la noticia de que, porque habían frenado China la compra y nosotros la exportación, y ahora abrió de vuelta y nada, nos están por comprar todo y la están viniendo a invertir acá y van a ser un desastre. Tal cual. Inclusive los gobernadores involucrados como Capitanich o Ricardo Quintela, que son de Chaco y de La Rioja respectivamente, que ya tienen granjas industriales de producción porcina, han ampliado su capacidad para poder justamente responder a esta demanda china. El acuerdo porcino con China se da primero bajo 7 llaves porque no existe acceso a la información pública. Lo único que hubo fue en su momento una desmentida por parte de Cancillería, que es un sector al cual es del palo, digamos, del agronegocio, no se puede confiar en Totalmente. ellos. Este cambio, de hecho, tampoco implica un cambio de política, ¿no? El haberlo sacado a Solá y haber puesto a Cafiero, porque en realidad habla de una misma orientación política. Y por eso se viene reclamando desde las organizaciones sociales que decimos no al acuerdo porcino con China ni con nadie, el acceso a la información pública. De hecho, se viene laburando de manera autogestionada
unas audiencias públicas que, bueno, son no vinculantes porque son autoorganizadas, para convocar especialistas para hablar sobre este tema. Porque la envergadura del riesgo es inmensa. Entonces no podemos dejar una definición tan importante en manos de Cancillería, ni del Ejecutivo, ni de acuerdos por provincia como ha intentado hacer el gobierno después de que ganó tanta mala prensa. Porque la verdad es que el acuerdo tiene muy mala prensa por las consecuencias ya demostradas que hay. No hace falta traerlo a este país para saber que eso tiene un impacto ambiental muy grande. Y por eso mismo es que no quieren que la gente decida, porque nosotros decimos, bueno, si tan democráticos y progresistas son, que sometan a una consulta popular y que el pueblo decida si quiere o no ganar dólares trayendo la próxima peste a Argentina. Bueno, nosotros creemos que no podrían convencer a la población argentina de que voten a favor de un acuerdo de esta envergadura. Claro. ¿Por qué en Europa avanzan tan rápido en un montón de políticas ambientales y nosotros en la región no? Y porque lo hacen a costa del saqueo de los países del tercer mundo, te diría, porque la verdad es que el capital con el que cuentan muchos... Yo no digo, no te contradigo, pero yo creo que además hay una decisión política de los dirigentes en que se les acaba el tema es finito el tema de los negocios, de las empresas, y que ven el cambio climático muy cercano. Primero lo que hay que decir es que el acceso a la tecnología de punta, que es lo que a vos te facilita el cambio de matriz energética, lo tienen los países del primer mundo, ¿no? O más llamado del primer mundo. Estos países han desarrollado esa tecnología sobre la base de una gran desigualdad que hay en el reparto internacional de todo. Yo creo que lo conversé con vos cuando vine la semana pasada. Gran Bretaña, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, anunciaba que iba a hacer una conversión de todos sus edificios públicos hacia energías limpias. Sí. Y de manera paralela anunciaba su inversión más importante en la historia en fracking en nuestro país. O sea, Holanda es una monarquía, su petrolera estatal, ¿sí?, que es Shell, la responsable de los derrames en el Ártico y del derrame más grande en agua dulce, que fue el de Magdalena, acá unos kilómetros nada más. Estuve ahí. Y siguen anunciando nuevas inversiones. Entonces... Ahora bien, Holanda es uno de los países más verdes desde ese punto de vista. O sea, tienen uno de los mayores circuitos de recolección y residuos. Entonces tienen mucha espalda para poder desarrollar fronteras adentro, una política eco-friendly, pero fronteras afuera son igual de imperialistas. O sea, así como en algún momento... Pero, Leo, nosotros somos soberanos independientes, o sea, podemos nosotros... Entre comillas, ¿no? Pero sí. Pero tenemos, que no lo seamos el gobierno que está de turno, no lo sea, es una cosa... por lo negociado, por las coimas, por todo, pero la verdad que vos decís, no es que nos imponen la contaminación y nos tiran la basura de ellos. No, acá tenemos virreyes que colaboran con el mayor de los placeres. Tenemos Cisneros, Sobremontes, ¿viste? Estamos todavía con gente. Sí, pero vos imaginate que yo, con esto que vos decís, ¿no? Somos soberanos independientemente de quién gobierne. Y yo te digo, bueno, ojo al piojo, porque... No digo de quién gobierne, todos los gobernantes hicieron... Si hacemos una encuesta y le preguntamos a las distintas fuerzas políticas quiénes van a rechazar el acuerdo con el FMI, que va a ser uno de los principales temas que se va a votar con la nueva composición del Congreso, y excepto la izquierda, todo el mundo va a votar a favor, desde Milei hasta el Frente de Todos. Y yo te digo, es imposible tener dominio sobre nuestros bienes comunes naturales, tener dominio sobre la industria nacional, sobre las vías navegables como el proyecto de privatización del Paraná. Es imposible si tenemos que destinar más de la mitad de la producción de riqueza anual de nuestro país a satisfacer no la deuda de la pobreza, que es del 51%, sino la deuda externa, la de los buitres. Entonces, hay un condicionamiento. Ahora Alberto te dice, bueno, canjeemos deuda por bonos verdes. Claro. Eso es más mentira. O sea, hay que desconocer esa deuda, porque si él mismo en campaña electoral dijo que era fraudulenta, ¿por qué le miente a la gente haciéndonos pagar un fraude con el ajuste a los jubilados, los ecosistemas? Porque esta ley de hidrocarburos plantea, además de subsidiar a las industrias que ya están subsidiadas, al fracking, a las petroleras que destruyen, digamos, pero firman un acuerdo para hacer actividades ambientalistas, piden cambio de matriz y piden cambio de deuda por esto, y después subsidian a las petroleras, como si y sacan una ley de hipocresía del gobierno, porque hay un sector que tiene que responder de alguna manera a una agenda socioambiental que se instala por la fuerza de la protesta. Claro. Yo insisto mucho a veces con que la orientación del movimiento socioambiental no es hacer girar la rueda hacia atrás, ¿no? Porque por ahí algunos dicen, bueno, tenemos que volver a insistir y ir por todos los despachos, ganar adhesiones a la ley y a los distintos proyectos de ley. Yo digo, bueno, ojo al piojo, porque con esa conclusión
algunas organizaciones socioambientales se sumaron al Ministerio de Cabandier, hoy dirigen secretarías, cobran sueldos de 300.000 pesos al mes, y no los veo dando la pelea con la coherencia con la que la daban antes de esa Ha pasado con integración. YPF también, con varios activistas ambientales. Entonces, sin fueron depender. contratados por YPF y después dejan de... Hay un proyecto de país compartido, que es un país totalmente sumiso a los intereses transnacionales, que no tienen nada que ver con las necesidades que impone el cambio climático, ¿sí? Porque nos queda poco tiempo, ¿qué opinás que Kicillof dijo que va a ser el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia? Bueno, yo reciente opiné sobre el ministerio a nivel nacional, no Claro, creo que vaya a pero en haber la un provincia. cambio. No. Acá hay una OPDS. Acá hay una OPDS que es bastante Que funcionaría deficitaria. como eso, digo, ¿va a cambiar algo, te parece? Por eso? No, la verdad es que no confío en eso. De hecho, la protesta de la que estamos hablando de la semana pasada arrancó con una escrache a la OPDS por ser quien gestiona, lamentablemente, la contaminación, porque digo, es la que permite a Claucol que siga contaminando en La Matanza, la que le permite Julia a me decía, Copetro ¿qué seguir quería con decir OPDS? Me decía, capaz que vos lo sabés. Organismo Provincial para el No, Desarrollo. ¿Qué? el otro, como cargándolo, decía, organismo descontrolado de no sé qué. Estaba Sí, buenísimo. era para los sobornos, Sí, algo algo así. así, sí, le, estaba le- muy le- bueno. le cambiaron el nombre y le queda mejor, te Sí, digo. sí, estaba muy bueno. Pero si nosotros no tenemos esos organismos bajo control de las organizaciones socioambientales, es imposible. Hay que ir hacia un mecanismo de democracia directa para mí, en la sociedad en general. No puede ser que votamos un legislador y después un cheque en blanco, hace lo que se le canta, ¿no? Por ejemplo, en la OPDS, ¿a quiénes ponen al frente? Si están designados por el gobierno de turno, claramente van a responder esos lineamientos. Necesitamos que sea autárquica, que, por ejemplo, el comité que dirige, ya sea la OPDS o el ministerio, sea definido por las propias organizaciones socioambientales. Yo creo que mejor que las asambleístas de Preservando Hudson, nadie va a proteger mejor a los humedales de Hudson, de Berazategui, Tal cual. que ellas. Lo mismo a quienes vienen defendiendo la protección de la reserva del Parque Pereira. Por lo menos que sea algo mixto, digamos, Sí, no, la no consulta, necesariamente por lo menos, de... Que haya claro. especialistas de las universidades, Sí, por la ejemplo. multidisciplina en estos casos es importantísima. Es importantísimo y saber que la política como tal, algo tan importante como definir sobre lo público, no puede descansar en las manos de funcionarios que no tienen nada que ver con la gente. Y Porque que no tienen nada que ver con el ambiente, que no tienen ni idea, ni siquiera están formados, porque eso es Exacto. algo que es una realidad también, ¿no? Sí, pero imagínate que escapa inclusive la agenda socioambiental, porque tenemos en el Ministerio de Salud a gente que no se hace atender en los hospitales públicos, que definen los salarios de hambre de las enfermeras, pero ellos no van a sacar turno a la madrugada. En educación pasa lo mismo, estudian en los colegios privados más caros o mandan a sus hijos al exterior para estudiar en las universidades, y acá son los que votan el ajuste a las maestras. Entonces, tenemos que ir a una política diferente. Por eso yo creo que vos lo dijiste bien, digamos, o sea, cuando hablamos de la necesidad de impulsar una agenda socioambiental, también es una agenda social. Porque Totalmente. es imposible creer que vamos a tener crecimiento económico y un progreso, no sé, sustentabilidad ambiental, atados a la agenda del Fondo Monetario Internacional. Y ahí están todos con los pies en el plato, te vuelvo a decir, desde Milei, los libertarios, hasta todos los partidos tradicionales. Leo, ¿en qué actividades está tu organización? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasos ¿Qué tienen? se viene? Contanos un poquito. Les cuento. Bueno, yo milito en la red ecosocialista, aunque bueno, vengo a hablar en nombre de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Particularmente desde la red ecosocialista, este viernes a las 4 de la tarde en Plaza Moreno hacemos una asamblea abierta para sumar nuevas y nuevos activistas a la lucha socioambiental, así que está todo el mundo Buenísimo. invitado e invitada. ¿Dónde repetirlo de vuelta? Por favor? En la Plaza Moreno a partir de las 16 horas este viernes. Perfecto. Y después, bueno... ¿Podemos ir? Sí, por ¿O no? supuesto. puede Estoy ir todo dando el mundo. clases yo a esa hora, Ah, pero banco mucho la propuesta y seguramente va a ir mucha gente. Además podemos comprar algo en Pan y Circo. Y y sigue llevar. pasando el chivo de la panadería. Así Dejá- que- Dejaron Amiga, terminar de abrí hablar. Y ahí vamos. Llevamos Dejaron comida terminar. ¿Llevan para la comida? gente. Buenísimo, yo llevo mates individuales. Muy bien. Bien. Y después lo otro es que este sábado hacemos, si no me equivoco, es el tercer conversatorio abierto socioambiental bonaerense, impulsado por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Cualquier cosa nos pueden pedir el link en nuestras redes sociales, que es Buenísimo. coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones. Bien. Allí piden el link, se pueden conectar y la intención de este conversatorio es poder
mejor intervenir en la agenda provincial y poder también hacer un intercambio de las experiencias que vienen llevando cada organización en su sector. ¿Qué sabés? Ya que te tenemos, te vamos a explotar, ¿viste? ¿Desde cuándo está Basta de Falsas Soluciones Y vigente? cumplimos un Iba a añito y preguntar poco. yo. Claro, es bastante... Sí. Iba a preguntar yo. Estaba preguntando. te ¿qué? ganó. Te dormiste. ¿Te dormiste? No, una preguntón. Desde agosto del año pasado, justamente bien. surgió a partir de la oposición al acuerdo porcino con China. Claro. Ujú. Sí, ¿Qué ahí lo sabés veo. hubo un plebiscito en Alemania para expropiar viviendas? Súper interesante, ¿no? Viste que era una pregunta Sí, la sí, mejor sí. que hubo en la tarde. Tal cual. Escuchame, ¿qué Qué Es ¿qué tan opinás? humilde, tan humilde. ¿Qué opinás? Porque no es que el gobierno está todo de acuerdo en eso. Fue un plebiscito, pongámoslo en contexto, porque ya están diciendo que Alemania es pro expropiación, y no es así. Hubo un plebiscito y se votó, ganó el de expropiar edificios públicos y departamentos abandonados. ¿Qué opinás? Primero que estoy Estás a súper a favor, favor me de la imaginaba, expropiación, claro, por digamos, eso lo ¿no? pregunté. Porque, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la vivienda o el derecho a la ganancia de un par de pulpos que no se están muriendo de hambre? Bueno, no recaudan dinero para luchar contra el cáncer, son especuladores, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo otro, mira qué valiosa que es la lección que nos muestran de que cuando se somete a mecanismos de democracia directa, la decisión sobre aspectos tan sensibles como las necesidades sociales, la gente decide bien. Digamos. El problema es que en nuestro país votamos cada 2 años, votamos en la primaria, después votamos en las elecciones definitivas, pero no decidimos sobre los aspectos fundamentales. Si a nosotros nos permitieran votar sí o no al acuerdo porcino con China, si nos permitieran votar sí o no a la megaminería, a los Claro. agrotóxicos, Igual no la es gente... para expropiar cualquier terreno, ¿no? Expliquemos que es para los grandes especuladores inmobiliarios. Sí, es por supuesto. O sea, los grandes terratenientes. yo milito en una organización igual que es anticapitalista. Yo creo Claro, que por eso. los resortes principales de la economía de un país no pueden estar sujetos a las manos privadas, tienen que responder a las necesidades sociales. Pero más allá de eso, y que hoy estamos discutiendo concretamente lo de Alemania, yo creo que es fundamental ir contra los monopolios. Hoy se ha transformado la sociedad en la que vivimos y muchas veces un par de monopolios concentran capitales más importantes que los PBI de países enteros. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para ir contra los monopolios? Yo creo que una cuestión fundamental es apoyarse en la voluntad popular. Muchas veces acá nos dicen, bueno, no hay cintura suficiente o espalda suficiente, para ir contra Vicentín. No hay espalda suficiente para ir contra los monopolios del petróleo, te dicen desde el gobierno nacional, sin ir más lejos, ¿no? O contra los laboratorios que no quieren liberar las patentes. Yo le digo, bueno, veamos, convoquen a ver si no hay espalda suficiente, porque si convocaran al pueblo para ir contra Vicentín, para ir por una agroecología, Sí. para proteger los humedales, estamos a la orden del día para apoyar ese tipo de medidas. El problema es que no es su proyecto de país. Sí, tal cual. Bueno. No es algo que esté en discusión, básicamente.